Bienvenidos al tercer módulo y último del curso de aplicaciones de métodos estadísticos para lo que es la administración y la contabilidad. Como bien hemos desarrollado los módulos anteriores, la idea de este curso es que en el primer módulo se vean, se hayan visto, mejor dicho, herramientas básicas y conceptos básicos de la estadística con diferentes aplicaciones, para luego entrar en lo que son métodos o aplicaciones más concretas de lo que es la contabilidad, fundamentalmente en gestión, como se vio en el módulo 2, y en el módulo 3 en administración. Volvemos a hacer la misma aclaración del módulo anterior. No es que dividimos en forma tajante entre lo que es contable y administrativo, sino que la idea es darle, dividir los elementos de acuerdo a la utilidad a la que se le da. Sin embargo, las herramientas que vamos a ver a continuación pueden ser gestionadas tranquilamente por un contador de gestión, así como las anteriores pueden haber sido gestionadas tranquilamente por un licenciado en administración. Bien, fundamentalmente la clase, si bien va a abordar estos 4 aspectos que tenemos acá, la parte de gestión, la parte de decisiones, de recursos humanos y de marketing como subáreas, de la administración, va a rondar en realidad sobre 2 herramientas fundamentales. La primera es la decisión multicriterio. Decisión multicriterio quiere decir que un mismo proceso decisorio se va a poder, encuadrar dentro de diversos criterios o principios en los cuales uno va a poder tomar una decisión distinta de acuerdo al criterio que tome, ¿sí? Siempre nos basamos en el inconveniente de la decisión, que tiene que ver con la incertidumbre, ¿sí? Y en una segunda instancia vamos a ver la parte de gestión junto con la parte de recursos humanos y de marketing, que sería básicamente los indicadores de gestión a través de lo que vamos a llamar un sistema integrado de indicadores, y llegando a consignar, diferentes ejemplos de reportes de indicadores de gestión. Bien, para comenzar el módulo entonces, la teoría de las decisiones. La teoría de las decisiones o la toma de decisiones es un proceso que es inherente a cualquier organización, a cualquier ser humano, y que recae sobre todos los individuos, de la organización, pero fundamentalmente va a recaer sobre los administrativos, o sea, las personas que ocupen un cargo de dirección, de gestión. Bien, dentro de esas tomas de decisiones nosotros vamos a determinar que la toma de decisiones se define como una elección entre diferentes alternativas, ¿sí? Nosotros vamos a tener un proceso decisorio que básicamente fue realizado por un montón de autores, pero tiene su base en Herbert Simon, cuando realizó dentro de las teorías del comportamiento la teoría de la decisión, ¿sí? Tiene varios nombres: el proceso decisorio, la teoría de la racionalidad limitada, entre otros. Básicamente lo que decía Herbert Simon era que los humanos tenemos racionalidad limitada. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos información perfecta, no podemos conocer los resultados posibles de todas las decisiones que podamos tomar o de todas las alternativas de decisión que tengamos frente a nosotros, por lo cual lo único que nos queda por hacer es plantear algún método que nos permita o que nos acerque al menos a justificar la decisión que tomemos y considerarla la más eficiente, de los caminos posibles que tenemos. Un proceso decisorio básico cuenta con las siguientes etapas. La primera de ellas es la etapa en la cual se define el problema, ¿sí? En el cual se tiene que tomar una decisión, se definen las variables del problema, se definen los criterios, ¿sí? Que ahí es donde vamos a entrar ahora a ver cuáles son los posibles criterios que vamos a tener de decisión, se definen las alternativas, ¿sí? Para tomar la decisión, y una vez que tengo todo eso definido, recién ahí voy a poder aplicar ese criterio para ver cuál es la decisión que voy a tomar. Y luego de tomar la decisión voy a ejecutarla y luego voy a controlar si tomé la decisión correcta o no para una futura, toma de decisiones sobre el mismo aspecto. Por ejemplo, una partida presupuestaria dentro de una empresa. Si yo tengo que decir cuánto voy a destinar a innovación, por ejemplo, cuánto voy a destinar a sueldos del personal, etcétera, seguramente cuando tenga que ver el ejecutado de cuánto realmente tuve que gastar en el personal y cuánto realmente gasté en innovación, pueda realizar un control para realizar la partida presupuestaria del año siguiente. Bien, eso sería un poco el proceso decisorio.
entendido como la elección entre diferentes alternativas, la racionalidad limitada, que ya lo dijimos, y la forma de tomar decisiones. Las formas de tomar decisiones son múltiples. Primero vamos a decir que tenemos dos tipos de decisiones. Una de ellas es las decisiones programadas. Las decisiones programadas son aquellas rutinarias en las cuales la organización ya tiene una forma de accionar y de tomar esas decisiones. Muchas veces están documentadas en procedimientos o en manuales organizacionales, en las cuales las formas de actuar ya están predeterminadas. ¿Por qué? Porque son, digamos, asuntos que no son eventuales, sino que son que se realizan a menudo, ¿sí? Diariamente prácticamente. Mientras que las decisiones no programadas por lo general son las que están en el nivel superior, es decir, como decimos nosotros, los directores, que son los que atajan todas las pelotas que llegan, ¿sí? Que son los que tienen que decidir y los que tienen que accionar ante cualquier circunstancia que suceda. Cualquier inconveniente atípico va a ser reportado al director, que es el que va a tener que tomar la decisión, ¿sí? O los que tengan un cargo de supervisión o directivo. Por ejemplo, se rompe una máquina, se corta la luz, viene una deuda, por ejemplo, se instala un nuevo competidor, que es un riesgo, tenemos un inconveniente con un cliente importante. Bien, todas esas cuestiones por lo general no están programadas, es decir, no está determinado qué voy a hacer si se me rompe una máquina o si se me cae un rayo o alguna cuestión, digamos, eventual. Entonces por eso ahí hay que tomar una decisión no programada. Bien, avanzando un poco en lo que es la toma de decisiones, vamos a adentrarnos en los elementos que nosotros vamos a considerar para la toma de decisiones multicriterio. Básicamente vamos a tener cuadros donde se nos van a presentar cuáles son los posibles resultados que nosotros vamos a tener al elegir por una alternativa o por otra. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Las alternativas de decisión por un lado, que serían A o B. Si lo queremos poner en un caso concreto y nosotros lo que queremos ver es comprar una determinada máquina u otra determinada máquina, A sería la máquina A, o sea, la primera máquina, y B sería la segunda máquina. Y los estados de la naturaleza C, D y E serían los posibles resultados que yo voy a obtener con esa máquina. Por ejemplo, puede llegar a hacer que la máquina me deje producir por hora 100 unidades, 2 o 1. Puede llegar a ser que la máquina B me deje producir 99, 98 o 0. ¿Sí? Los números son extraños, son irrisorios para este caso, ¿sí? Y además son muy extremos. Pero la idea es que se pueda entender a dónde queremos llegar con la teoría de la decisión en función de un distinto criterio. Entonces, alternativas de decisión, la palabra lo dice, son las alternativas, o sea, sobre qué tengo que elegir yo. Yo voy a tener que elegir siempre o A o B, con cualquiera de los criterios. Y estados de la naturaleza lo llamamos a aquello que no podemos controlar o que no conocemos con certeza, ¿sí? Pero que podemos estimar o establecer cuáles son aquellos valores posibles que podemos llegar a tener, ¿sí? Eso es a través de estimaciones que nos permiten las herramientas estadísticas. Bien. Al no conocer la probabilidad de ocurrencia de cada estado de la naturaleza, debemos optar por algún criterio, ¿sí? Este es el caso en el cual nosotros no tenemos conocimiento de la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los estados de la naturaleza, que en otros casos sí podríamos llegar a tener, ¿sí? Eso después vamos a ver cómo se accionaría en ese caso. Bien, ¿cuáles son los criterios para tomar la decisión? Acá ya tenemos tres primeros criterios para iniciar. Un criterio que determina un determinado extremo, un criterio que determina otro extremo y un tercer criterio que plantea una posición central, ¿sí? Por eso ponemos estos tres criterios en una misma imagen, en una misma pantalla, para que se pueda, digamos, poner en relación o en vinculación conceptualmente cada uno de ellos. Bien, seguimos con las dos alternativas. El cuadro lo copié para que podamos acceder a los resultados sin tener que volver a la transparencia anterior. Bien, ¿qué es lo que tenemos? El criterio maximin, como la palabra lo indica, se va a parar en el máximo mínimo, ¿sí? O sea, es el peor resultado posible. En realidad acá está mal, falta una palabra que sería elige el mejor peor resultado posible, ¿sí? El que me da el máximo mínimo.
Entonces, de los dos mínimos que voy a tener yo acá, voy a elegir el máximo. ¿Cuáles son los dos mínimos que voy a tener? El mínimo de A es 1 y el mínimo de B es 0. Por lo cual, a través del estado de la naturaleza E, que es el que me da los valores más bajos, voy a determinar que la alternativa de decisión va a ser la A. ¿Por qué? Porque me da el maximin, que sería el máximo mínimo. Bien. El maximax es un criterio optimista, digamos. El primer criterio se lo considera un criterio pesimista, ¿sí? ¿Por qué? Porque se basa en que, o me baso en que voy a obtener el peor resultado, el que espera obtener el peor resultado. Entonces digo, bueno, si voy a obtener el peor resultado, mejor elegir el que me dé el mejor de esos peores resultados. El maximax es considerado un criterio optimista. ¿Por qué? Porque al contrario, me dice, vamos a generar el mejor resultado. Entonces me voy a basar en los mejores resultados que me pueda llegar a dar cada alternativa. Y ahí lo vamos a encontrar en el estado de la naturaleza C, ¿sí? Donde vamos a considerar que tenemos 100 para A y 99 para B. Por lo cual, en este caso, la elección de la alternativa va a seguir siendo A. Pero si A hubiese sido 95 aquí, hubiésemos elegido B, ¿sí? Justamente la idea de los criterios es ver que no se va a elegir necesariamente siempre la misma alternativa de acuerdo al criterio que utilicemos. Por eso es tan importante elegir un criterio representativo. Bien, el criterio optimista entonces lo que hace es determinar el valor máximo, el mejor resultado posible, el que da el máximo máximo, ¿sí? Que sería, en este caso A, porque da 100 como máximo máximo. Bien, avanzando, el criterio de Hurwitz, que es el autor, digamos, que estableció este criterio, dice, bueno, para no determinar ni un criterio optimista ni pesimista, vamos a establecer un criterio intermedio. Entonces, ¿qué es lo que hace Hurwitz? Va a tomar dos valores de cada uno de los estados de la naturaleza que tengamos. Es decir, de cada alternativa va a elegir primero el más alto y el más bajo. En este caso elegiría el 100 y el 1. Y el más alto y el más bajo aquí, que sería 99 y 0. ¿Qué va a hacer? Va a aplicar una pequeña fórmula muy sencilla para que nosotros podamos ponderar el máximo y el mínimo y considerar ambos extremos. En función a esa ponderación de esos extremos vamos a determinar cuál es el criterio que nos deja un mejor resultado, ¿sí? Bien, en este caso dice, otorga 3/4 de ponderación al mínimo, o sea, yo considero que hay 3/4 de posibilidades de que ocurra el mínimo. Es un criterio tirado más para el lado pesimista, ¿no? 3/4 al mínimo y 1/4 al máximo. Entonces obtiene un valor promedio más bien tirando a pesimista. Entonces, ¿cómo se va a aplicar esto? Con una sencilla fórmula. En la alternativa A vamos a hacer 100, que es el máximo, por 1/4, porque le tengo que otorgar al máximo 1/4, más, o sea, se suman los dos, 1, que es el valor más bajo, por 3/4. O sea que me va a quedar algo así como 1/4 de 100, que da 25, más 1 por 3/4, que da 0,75. Bien. En el punto B tendríamos que hacer 99 por 1/4 más 0 por 3/4. Como podrán ver, dice, el resultado da 18,75 en uno y 18 en el otro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a terminar eligiendo A. Acá hay un error en el importe, en el resultado, porque no me puede dar 18,75 si 1/4 de 100 es 25, ¿sí? Hay un error numérico, pero en realidad elijo A con el resultado que me dé, que es 25,75, ¿sí? Y el B da 18. Se ve que al poner 18 aquí hubo un error aquí. Pero bueno, 25,75 da el A y ese es el que yo voy a elegir, ¿sí? ¿Por qué? Porque me da un resultado más alto ponderando tanto el resultado más alto como el más bajo. Cabe aclarar, para todos los criterios que estamos viendo, que elegimos estas alternativas considerando que estamos hablando de una matriz que me da resultados positivos, es decir, que me da valores de producción positiva o de ingreso. Si esta matriz me estaría dando valores de costo o de gasto, ¿sí? O por ejemplo de desperdicio, de algo negativo para la empresa, vamos a tener que elegir siempre más bajo, ¿sí?
Eso hay que tener cuidado sobre qué me plantea el problema. Si el problema, me plantea algo que tiene que ver con algo positivo, como es en este caso ingresos, ventas, productividad, voy a elegir siempre más alto, el mejor valor, ¿sí? Pero si no, tenemos que invertir las decisiones en todos los casos, porque estaríamos eligiendo si no el que tiene mayor gasto, por ejemplo, cuando en realidad sería al revés. Criterio de Hurwitz lo mismo, elegiríamos el valor más bajo. Avanzamos. Cuarto criterio, criterio de Laplace. Empezamos a complejizar un poco el tema. Y como verán, ya estamos utilizando probabilidades sin utilizar la palabra probabilidad y sin saber la probabilidad de ocurrencia de los estados de la naturaleza. Nosotros le asignamos probabilidades a través de un determinado criterio para poder establecer, un análisis estadístico que me permita determinar un valor medio, ¿sí? Es como si calculara la esperanza, pero a través de criterios distintivos, El criterio de Hurwitz ya era un criterio que me establecía una especie de probabilidad, porque decir 3/4 y 1/4 es como que yo estoy diciendo que hay un 0,75 de probabilidades de que se dé el estado de la naturaleza más bajo y un 0,25 de probabilidades de que se dé el más alto. Dicho esto, el criterio de Laplace es muy parecido, pero a diferencia del de Hurwitz, lo que hace es dos diferencias fundamentales tiene. La primera es que no va a tomar los dos valores extremos, sino que va a tomar todos los posibles resultados para utilizar en su fórmula. En este caso serían 3, ¿sí? No vamos a dejar afuera el 2 y el 98 como si pasaba con Hurwitz. Y el segundo es que Laplace considera que son equiprobables, ¿sí? La probabilidad, es decir, de cada uno de los estados de la naturaleza es la misma. Por lo cual nosotros vamos a tener que establecer una probabilidad teniendo en cuenta qué cantidad, de estados de la naturaleza tenemos. En este caso, al ser 3, es 1/3 cada uno, porque al sumar los 3/3 me queda 3/3 que es 1. Entonces, 1/3 de posibilidades de que sea C, 1/3 de posibilidades de que sea D y 1/3 de posibilidades de que sea E. Si tuviéramos 2 sería 1/2, si tuviéramos 4 sería 1/4 y así sucesivamente. Entonces vamos a hacer la misma fórmula que la de Hurwitz, pero considerando los 3 y considerando que son equiprobables. Entonces haremos 100 por 1/3, más 2 por 1/3, más 1 por 1/3. Y en el B lo mismo. Vamos a terminar eligiendo B, ¿por qué? Porque por la incidencia del 99 y el 98. Sobre todo la diferencia me la está generando el 98 y el 2, que tiene una diferencia muy importante, ¿sí? Como nosotros veníamos considerando valores extremos que no tenían tanta diferencia, siempre terminábamos eligiendo A. Pero acá fíjense que hay un estado de la naturaleza que estábamos ignorando, que nos genera una diferencia muy importante. Fíjense que con el criterio de Laplace, B nos da 65,33 y A 34,33. O sea, la diferencia es muy importante, que tiene que ver con esto, ¿sí? Bien, entonces, lo que agrega Laplace es una cuestión de un criterio de equiprobabilidad. Cuestión que no era considerada por Hurwitz, pero sí consideraba Hurwitz que utilizábamos los valores extremos. Bien, y después utilizamos lo que es el criterio del valor esperado. El valor esperado, la esperanza, ya se vio en el módulo 1 cómo se calculaba la esperanza, y también se ha visto en reiteradas ocasiones, también algo se vio en el módulo 2, ¿sí? Del valor esperado, cómo se podía utilizar. Bien, en ese caso nosotros vamos a utilizar el valor esperado para determinar cuál va a ser el valor esperado definitivo de cada una de las alternativas o de los estados de la naturaleza. Acá sí vamos a necesitar probabilidades. O sea que va a ser lo mismo que el criterio de Laplace, pero en vez de considerar que son equiprobables, vamos a tener que asignarle alguna probabilidad distintiva a cada uno de los estados de la naturaleza. ¿Cómo vamos a establecer esa probabilidad? Bueno, hay distintas maneras. Lo podemos hacer sobre bases subjetivas, determinando diciendo, bueno, yo creo que esto vamos a tener una poca probabilidad, más o menos, mucha, ¿sí? Tiene que ver el componente subjetivo, lo que va a tener es un criterio más bien tirado al optimista o a lo pesimista, ¿sí? Y si no, sobre bases objetivas, que sería, bueno, realizar un análisis o una investigación determinada que a mí me pueda facilitar en cada caso qué probabilidad va a haber, ¿sí? De ocurrencia de cada resultado.
Por otro lado, la esperanza va a ser un cálculo individual también, o sea, puedo tener distintas probabilidades para el caso de A como para el caso de B. Bien, acá no hicimos el ejercicio numérico porque habría que establecer una determinada probabilidad para cada caso, cuestión que no hicimos para no confundir. Bueno, entonces, hasta acá la parte de teoría de decisiones multicriterio. Hay muchísimos criterios de acuerdo a los autores que se sigan. Nosotros vamos a presentar simplemente estos 5, porque la idea es empezar a razonar, empezar a ver cuáles son los criterios que más me convienen, ¿sí?, en cada una de las situaciones, y entender sobre todo la matriz, ¿sí?, que tiene que ver con alternativas en las filas y estados de la naturaleza en las columnas. Bien, vamos a avanzar a la segunda parte de la clase, que tiene que ver con indicadores de gestión. Bien, ¿qué es un indicador y cuál es su objetivo? Un poco estos 4 cuadritos de colores lo que tratan es de introducir el tema de indicadores de la gestión. O sea, ¿qué es un indicador? Bien, el indicador tiene como objetivo monitorear y evaluar resultados y su eficacia. Es decir, vamos a monitorear el desempeño de la organización a lo largo del ejercicio. Vamos a evaluar si los resultados se lograron, en qué nivel y si se lograron en forma eficaz o no, ¿sí? Y también podemos evaluar la eficiencia, por ejemplo. Va a permitir tomar decisiones también los indicadores de gestión, apropiadas y oportunas. Con apropiado y oportuno queremos decir que van a ser apropiadas, ¿por qué? Porque van a estar justificadas por un cálculo y una interpretación de un determinado cálculo, ¿sí? Y oportunas porque de acuerdo al monitoreo que podamos realizar de esos indicadores, quizá podamos tomar una decisión correctiva antes de que termine el ejercicio, lo cual el indicador me va a permitir que yo pueda cambiar o mejorar el rumbo de la organización aún durante el periodo. O sea, no tengo que esperar hasta fin del ejercicio para ver cómo me dio. Cosa que, por ejemplo, sí sucede en lo que vimos de los indicadores de los estados contables, ¿sí? Los indicadores para los estados contables, por lo general, los estados contables recién los tengo al cierre del periodo. Entonces, lo que pueda haber de rentabilidad, entre otros, recién lo voy a poder corregir cuando termine el ejercicio para el ejercicio siguiente. En este caso vamos a tener un monitoreo de indicadores de gestión que me va a permitir poder monitorearlos y poder, digamos, aplicar correcciones en manera más oportuna, es decir, en el tiempo necesario. Proporcionar informes sobre el cumplimiento de la estrategia. Por lo general, los indicadores lo que hacen es determinar en qué nivel y de qué forma se está cumpliendo o no con la estrategia organizacional, es decir, con lo que se planteó, con los objetivos. Y por lo general lo que se hace es crear un reporte o un informe con los indicadores donde se interpreten. Esto ya lo vamos a decir desde ahora y se va a repetir mucho. Un indicador por sí solo no dice nada, es decir, un número individualmente, sin el contexto, sin la interpretación, no sirve de nada. Por eso después vamos a ver cuáles son los componentes de un indicador de gestión, para que podamos analizar y ver que para que un indicador tenga sentido, tiene que tener esos componentes asociados. Y bueno, por último, asegurar datos confiables y creíbles, porque como dijimos, están fundamentados en datos numéricos, objetivos, ¿sí?, que sacamos o que obtenemos a partir de diversas fuentes de datos. Bien, ¿cuáles son los requisitos de un indicador? Como vamos a ver a continuación, hay multiplicidad de indicadores y cada uno de ellos son independientes o individuales de cada organización. De hecho, uno de los principales inconvenientes que señalan los papers o los trabajos sobre indicadores de gestión, sobre cuadro de mando integral, de los cuales algunos van a estar agregados como bibliografía para que puedan profundizar, tiene que ver con cómo seleccionar esos indicadores para que sean los eficientes. Bien, vamos a tener el principio de utilización. El principio de utilización determina que el indicador tiene que ser útil, es decir, tiene que servir para algo. Como dijimos hoy, un dato por tener un dato que simplemente sea descriptivo y nada más, no tiene sentido. Yo tengo que poder hacer algo con ese indicador, con ese dato. Entonces, básicamente tiene que cumplir con dos cuestiones. Una es que permanezca en el tiempo, es decir, que el indicador tiene que poder ser analizado en diferentes años.
que yo lo analice una sola vez me puede servir, pero no tiene el poder, digamos, de utilidad que va a tener en el caso de que yo lo pueda analizar en tendencia. Porque si yo puedo calcular todos los años un mismo indicador, voy a poder lograr analizar la tendencia, es decir, ver, por ejemplo, cómo dio ese indicador en relación al ejercicio anterior o a los últimos 3 ejercicios o a los 4, ¿sí? El poder de utilización del indicador está analizarlo en el contexto, es decir, en el año actual y en los años anteriores, para poder proyectar qué estándar de indicador quiero para el año que viene, por ejemplo. Y además tenemos que ver cuál es su nivel de agregación o desagregación. Hay veces que se consideran indicadores muy globales que no me permiten determinar una conclusión determinada, porque por ahí, si yo quiero saber, por ejemplo, un indicador de gastos y hago gastos en general, yo no puedo sacar a través de ese indicador. Si yo veo que aumentaron los gastos un 20%, es un indicador demasiado global para saber dónde tengo que ajustar los gastos. Porque puede ser un gasto por impuestos, puede ser un gasto por que aumentaron los precios, puede ser un gasto porque aumenté los recursos de oficina, de limpieza. Puede deberse a muchas causas. Entonces, si yo no discrimino, no desagrego ese indicador en, por ejemplo, gastos de administración, gastos de comercialización, o específicamente en gastos de oficina, gastos de servicios, gastos de impuestos, muy difícilmente yo voy a poder saber si ese aumento de gastos fue realmente por alguna ineficiencia y si es posible disminuirlo. Porque si el aumento de los gastos fue por impuestos o por servicios, raramente lo pueda disminuir. Podré disminuir el consumo de luz, pero son gastos que se tienen que efectuar. Entonces, bueno, la agregación o desagregación del indicador es importante. Y tampoco el otro extremo, ¿no? Un indicador demasiado desagregado que no me agregue mucho valor. Bueno, a eso apuntábamos, principio de simplicidad. Debe ser claro, el indicador debe ser simple, debe ser de fácil cálculo, de fácil monitoreo, de fácil interpretación, y también que los datos que nosotros necesitemos para calcularlos sean accesibles y simples de obtener, ¿sí? Si yo tengo un indicador que me parece el mejor del mundo, pero para los datos necesito hackear una computadora, necesito, digamos, obtener un dato que no lo voy a obtener porque es un dato restringido, bueno, ese indicador no va a servir por más bueno que sea, ¿sí? Por eso tiene que ser simple y además tiene que ser objetivo. O sea, el indicador me tiene que determinar una información que sea objetiva y que esté basada en datos reales. Si yo voy a poner todos indicadores subjetivos, es decir, que surgen de datos que yo puedo inventar, por así decirlo, no va a tener tanta fuerza lo que pueda tomar, las decisiones que pueda tomar en función de esos indicadores, porque todo lo determiné yo. Entonces, de esa manera, el indicador pierde una cierta fuerza, ¿no? Bien, avanzando un poco sobre el tema de indicadores, vamos a determinar cuáles son los componentes de un indicador. Componente de un indicador primero es el nombre. El nombre de un indicador siempre tiene que ser concreto, real y preciso sobre qué me va a indicar ese indicador, justamente. O sea, tiene que ser claro. Y a su vez tiene que ser lo suficientemente individual para que yo no tenga 2 o 3 indicadores con el mismo nombre y que después no sepa qué estoy midiendo, ¿sí? Bien. Una fórmula, que como dijimos, tiene que ser en lo posible sencilla. Por lo general, las fórmulas de los indicadores son ratios, es decir, son una fracción, digamos, una división, ¿sí? Divido algo sobre otro algo, ¿sí? Esa es la fórmula genérica. Después hay indicadores que pueden estar expresados de otra manera, pueden estar expresados como porcentaje de, en el caso de las tendencias, pueden estar expresados como una resta o una suma en alguno de los dos componentes del ratio, por ejemplo, arriba o abajo, digamos, en el numerador o en el indicador o en el denominador de esa división. Pero bien, una fórmula que es la que ahí me va a dar el output del indicador, que va a ser el resultado. Un ponderador, ¿sí? El ponderador es básicamente un valor estándar en el cual yo a través de ese ponderador voy a determinar si estuvo bien el resultado del indicador, estuvo mal, se puede mejorar, ¿sí? El ponderador va a ser aquel valor objetivo al cual yo quiero llegar. Por ejemplo, si el indicador va a ser de variación de ventas y yo lo que tengo como objetivo es aumentar las ventas un 20%, mi ponderador va a ser 0,20. Calcularé el indicador
con la fórmula, y si me da más de 0,20 o igual a 0,20 quiere decir que el objetivo se logró, y si me da menos de 0,20 es porque el objetivo no se logró. O sea que el ponderador lo que me permite es realizar ese contraste o esa comparación entre el valor obtenido y el valor esperado. La frecuencia. La frecuencia tiene que ver con el periodo o la periodicidad con la que se mide ese indicador. Muchas veces tenemos un tablero de comando, un cuadro de mando integral, en el cual lo que tenemos son una serie de indicadores que algunos son anuales, otros son mensuales, otros son semanales. Entonces uno no sabe en qué frecuencia de tiempo está medido, en qué unidad de medida, ¿sí? En qué frecuencia. En este caso, unidad de medida lo vamos a ver ahora. Frecuencia tiene que ver con la cantidad de tiempo, ¿sí? Si nosotros tenemos un tablero o un cuadro de mando y necesitamos tener indicadores anuales, indicadores mensuales y otras unidades de tiempo, lo podemos hacer. Pero siempre tiene que estar claro en qué medida va a estar o en qué frecuencia va a estar ese indicador. El parámetro. El parámetro tiene que ver con, no con un objetivo, sino que el parámetro tiene que ver con de dónde viene el indicador. Es decir, el parámetro, la diferencia entre el parámetro y el ponderador es que el ponderador es en qué valor yo quiero obtener como objetivo, y el parámetro es qué valor obtuve anteriormente. Es decir, yo me paro en función a un valor anterior. Por ejemplo, si yo quiero tener el valor de ventas o el aumento de las ventas de este año, el parámetro va a ser el aumento de las ventas del año anterior, ¿sí? O las ventas del año anterior, que es lo que a mí me permite calcular esa diferencia. Y la unidad de medida, como bien decíamos recién, tiene que ver con cómo va a estar medido. O sea, tiene que ver si el indicador va a ser en dinero, va a ser en cantidades, va a ser en horas, por ejemplo. Bueno, puede tener muchas unidades de medida, pero también tiene que estar aclarado. Por ejemplo, una vez me pasó en mi trabajo que yo estaba gestionando indicadores y había indicadores de recursos humanos que tenían que ver con las compensaciones al personal. Y como no había aclarado la unidad de medida en ese momento del indicador, cuando se le hizo el reporte a mi superior, en ningún momento supo determinar si los valores que yo le ponía de compensaciones al personal eran por hora, eran por trabajo, eran por semana. Entonces me dice, nosotros estamos pagando esto ¿por qué? Por hora, por trabajo, por semana, por mes. Entonces a veces uno piensa, como está con los números todo el día, piensa que está de más aclarar cuál es la unidad de medida, pero no lo está, porque la persona que va a recibir nuestros indicadores los tiene que entender. Bien, y por último tenemos la fuente de información. Lo ponemos en el medio porque es muy importante. Como ya dijimos, tiene que haber una fuente de información en la que yo pueda acceder fácilmente para poder obtener los indicadores, o sea, la información para construir los indicadores que vamos a tener. Fuentes de información tenemos muchísimas. Para hacer ratios de estados contables, como vimos en el módulo anterior, en su mayoría con los estados contables, las notas y los anexos, alcanza. Ahora, indicadores de gestión, de acuerdo a distintos parámetros o distintos análisis de gestión, vamos a poder obtener fuentes de información de un montón de lugares. Algunas cosas de los estados contables, otras de registros internos, otras pueden ser a través de consultas a un determinado sistema o a una determinada persona. Va a depender de cuál es el indicador que vamos a construir. Incluso muchas veces surge de encuestas, o sea, encuestas realizadas, por ejemplo, a clientes para saber su satisfacción, a empleados para saber las motivaciones o cuáles son las compensaciones que les gustaría obtener, entre otros. Todo esto lo vamos a ver en detalle ahora cuando veamos ejemplos de indicadores. Bien, acá queremos llegar. Enfoque integrado. Los indicadores tienen fuerza cuando se analizan en conjunto. Es decir, si yo agarro un indicador al azar, lo calculo y determino una fórmula, no puedo realizar conclusiones demasiado, digamos, que estén demasiado sustentadas. La idea es que yo tenga indicadores que sean una cantidad necesaria y suficiente y desde distintas perspectivas para poder analizar un enfoque integrado, es decir, tomar decisiones o realizar interpretaciones de los mismos en función a un agrupamiento de indicadores y no a un solo número que, como ya dijimos, por sí solo no dice nada. Entonces, para que los indicadores tengan un sentido analítico más completo, es necesario que conformen un sistema integrado.
qué es un sistema integrado y qué beneficios trae consigo. Aclaramos con estas preguntas que al hablar del sistema integrado también hablamos a la tendencia, es decir, cuáles son los resultados que vine obteniendo años anteriores y cuál es el resultado que esperaba obtener según los objetivos determinados, ¿sí? Eso también es el sistema integrado. Los beneficios que trae consigo, como dijimos, las decisiones que tomemos pueden llegar a estar sustentadas o consideradas a través de distintos factores que pueden influir sobre esas decisiones, o sea, a partir de distintas perspectivas. ¿Cómo es posible integrar los indicadores? Bueno, a través de lo que se llama un tablero de comando o cuadro de mando integral, donde nosotros vamos a determinar distintos indicadores en función de los objetivos establecidos y de las perspectivas, que ya vamos a ver qué significan las perspectivas, de cada una de las digamos, que están dentro de la organización como puntos o áreas clave. Bueno, ¿y a qué tipo de integración nos referimos? Ya lo dijimos también, ¿sí? Integración de perspectivas y también integración en cuanto a las tendencias. Bueno, ¿qué tipos de integración podemos realizar de estos indicadores? Podemos tener indicadores en función de las etapas. Por ejemplo, indicadores de insumos, la cantidad de insumos, cuánto tiempo pasa entre una compra y la otra, el precio de los insumos, de procesos, ¿sí? Productivos, por ejemplo, cuánto se pierde en cada una de las etapas del proceso, qué productividad tiene cada uno de los empleados, de productos y de resultados, ¿sí? Eso sería por etapas de productivas, ¿sí? Integración por áreas, que esta es la más utilizada o la más común. Áreas de la empresa, ¿sí? Entonces ahí tenemos clientes, recursos humanos, procesos internos y finanzas. La parte de clientes tiene que ver con la parte de marketing, ¿sí? Lo que mencionamos como marketing, que tiene que ver con cómo llegar al cliente, cómo son los clientes, ¿sí? Recursos humanos ya lo hablamos también con respecto al personal, procesos internos y financieros, ¿sí? Las finanzas de la organización. La única aclaración que vamos a hacer acá es que se pueden combinar las integraciones. Por ejemplo, nosotros podemos hacer una integración macro por áreas y dentro de la parte de proceso interno podemos utilizar la integración por etapas. Y por último, la integración por procesos, ¿sí? Por procesos estratégicos que son los transversales a la organización, procesos de apoyo como pueden ser indicadores del personal administrativo o de staff, y los funcionales como son los productivos, ¿sí? Bien. Cuadro de mando integral. Es una herramienta útil para dirigir empresas de forma proactiva, tanto en corto como a largo plazo. Un cuadro de mando integral es estar en nivel estratégico, es decir, lo que hace es evaluar indicadores de las distintas áreas que conforman la organización, no de un área puntual. Inició como un compendio de indicadores financieros y no financieros que otorgaban información para tomar decisiones, ¿sí? A eso se lo denominó tablero de comando o tablero de control. Bien. La diferencia entre indicadores financieros y no financieros la vamos a ver a continuación porque es importante, ¿sí? Es adaptable a los objetivos de cada organización y permite dividir tantas áreas clave como fines se persigan. O sea, cada organización va a tener un tablero distinto de uno a otro y va a tener indicadores que sean diferentes también definidos. Incluso se puede cambiar el indicador de un año a otro, no es que no se puede. Como poder se puede. Lo que se trata es de no estar cambiándolos todo el tiempo para que no se pierda la idea de las tendencias. Lo de áreas clave lo vamos a ver como perspectivas a continuación. Otra definición: instrumento estandarizado para hacer un seguimiento y evaluación de la gestión, que ya lo dijimos. Y decimos, el problema a resolver es cómo seleccionar los indicadores para cada organización, que eso lo dijimos. O sea, dijimos que era uno de los problemas más importantes. Y acá tenemos esta distinción entre indicadores financieros y no financieros. Inicialmente un cuadro de mando integral tenía solamente indicadores financieros, ¿sí? Lo único que hacía era determinar económicamente o financieramente cómo estaba la organización. Si era rentable, si tenía muchos gastos o pocos gastos, ¿sí? Entonces solamente teníamos una única perspectiva que era la financiera. Brindaba información numérica que tenía que ver con importes en dinero. Y permitía solamente acciones reactivas, es decir, yo veía cuánto había gastado y en función de eso reducía el gasto o aumentaba los ingresos. Y expresaba resultados en consecuencias, o sea,
Esa es una diferencia que entre los indicadores financieros y no financieros, que hizo que los indicadores no financieros sean necesarios. ¿Por qué? Porque son proactivos, es decir, expresan causa. Si yo quiero saber, por ejemplo, por qué me fue mal con los gastos o por qué obtuve menos ingresos, quizá un indicador de cliente, de satisfacción del cliente, me determina que los clientes no me compraban a mí porque bajé la calidad del producto o porque aumenté mucho el precio. Esa información el indicador financiero no me lo da. Me lo da un indicador de marketing o de clientes. Si yo veo, por ejemplo, que financieramente bajaron las ventas, atención al público, bajó la atención al público, voy a tener que ver también un indicador de recursos humanos que me determine si los empleados están motivados, están desmotivados, qué sucede. Por ejemplo, si tengo un indicador financiero de mucha renuncia. Entonces, ¿qué es lo importante? Un indicador financiero me expresa los resultados o las consecuencias, pero yo necesito saber las causas del problema para poder resolver. Entonces, por eso necesito los indicadores no financieros. Eso es un poco una imagen que me determina, digamos, lo que sería el espejo retrovisor, ¿sí?, del auto. Yo necesito saber cuál fue el trayecto, qué es lo que estuvo pasando atrás para que pueda llegar a este resultado. Bien. Acá está la idea de perspectivas que veníamos hablando desde hoy. Las perspectivas son, digamos, las áreas clave en las cuales se divide estratégicamente una organización. Estas 4 perspectivas que ven en esta imagen son las comunes o las básicas, pero las perspectivas tienen la particularidad de ser, digamos, flexibles, por lo cual yo voy a establecer los objetivos, voy a establecer cuáles son las perspectivas que necesito en función de esos objetivos, y dentro de las perspectivas cuáles son los indicadores, ¿sí?, que es un poco lo que tenemos acá. Cuál es el objetivo por cada perspectiva, el indicador o los indicadores que me llevan a determinar si cumplí el objetivo o no, y cuál es el estándar, es decir, cuál es el valor que yo creo que debería alcanzar para cumplir ese objetivo. Entonces, por comparación entre el resultado del indicador y del estándar, determino si se cumplió o en qué nivel o en qué grado de cumplimiento del objetivo estoy. Perspectiva financiera. La perspectiva financiera es aquella que mide los valores en dinero, ¿sí? Determina cómo estamos en las finanzas, de ingresos, de gastos, ¿sí?, cuánto estamos ganando. Perspectiva de cliente, dijimos de marketing. Es una perspectiva muy amplia. Puede medir cuestiones de publicidad, cuestiones de satisfacción, cuestiones de tipos de clientes, analizar los clientes que tengo, cuestiones relacionadas al precio, cuestiones relacionadas a la distribución de los productos, entre otras. La perspectiva interna y también la perspectiva del cliente tiene mucho que ver con lo que son los segmentos del cliente, ¿sí? Por ahí yo segmento los indicadores de acuerdo a los tipos de cliente a los que yo quiero llegar. La perspectiva interna, como dijimos, o de procesos, es la que tiene que ver con la productividad, es decir, con los procesos funcionales, con la producción o con ya sea la producción de un bien o la prestación de un servicio, o sea, qué tan eficientes estamos siendo. Y la perspectiva de aprendizaje y crecimiento es un poco lo que venimos hablando como la perspectiva de recursos humanos, ¿sí? No solo el aprendizaje y crecimiento tiene que ver con que hay muchos indicadores relacionados con la capacitación de los empleados, con el desarrollo de los empleados, pero nosotros, más que de aprendizaje y crecimiento, me gusta llamarle de recursos humanos, para incluir las compensaciones, para incluir, digamos, otros aspectos de recursos humanos que no solamente son de aprendizaje y crecimiento dentro de la organización. Bueno, la diferencia entre el indicador de clientes y el financiero ya lo dijimos, y no son las únicas perspectivas de un cuadro de mando integral, sino que puede haber otras. Bueno, acá tenemos un resumen de lo que ya se dijo. Perspectiva financiera mide la posibilidad de esfuerzo de la empresa para transformarlo en valor, los objetivos de los accionistas, ¿sí?, qué tantos dividendos o qué tantos ingresos van a ganar los dueños. El cliente mide la posición de los segmentos de mercado objetivo, incluye la cuota de mercado y la competencia, o sea, todo lo que tiene que ver con los indicadores de marketing. Indicadores de recursos humanos, capacitación, aprendizaje y desarrollo del personal, indicadores de satisfacción y motivaciones laborales. Esto, por ejemplo, es lo que solemos hacer cuando hacemos encuestas de satisfacción de empleados, en este caso. Y la interna operativa son indicadores internos críticos para el posicionamiento del mercado y la estrategia, ¿sí?, lo que dijimos hoy, la parte de la productividad
y de la eficiencia. Se incluyen indicadores de productividad. Ya dijimos que las perspectivas son flexibles. Por ejemplo, ¿cuáles son las otras perspectivas que se pueden incluir? Una perspectiva de consumidores para determinar la diferencia entre clientes y consumidores. Los consumidores son todos los que consumen, digamos, el rubro que yo produzco, independientemente de si son clientes míos o de la competencia. Si yo quiero tener una política de captación de consumidores, lo que voy a hacer es analizar cuáles son las decisiones que toman esos consumidores para ver qué les puedo ofrecer yo y transformarlos en clientes. Perspectiva del entorno competitivo, analizar a la competencia para ver, digamos, qué tan bien o qué tan mal estoy en relación a la competencia y qué ventaja competitiva podría establecer. Y perspectiva de recursos, que sería como una especificidad dentro de lo que es la perspectiva interna, ¿sí? Ver qué tan eficiente de recursos estamos siendo, si tengo desperdicio, si estoy utilizando la cantidad necesaria, si estoy comprándole al proveedor que le tengo que comprar. Otra perspectiva podría ser la de proveedores, tranquilamente. Otra perspectiva podría ser una perspectiva ecológica, por ejemplo, una perspectiva social, ambiental específicamente, entre otras. Bien, ¿cuáles son las etapas concretas para desarrollar un cuadro de mando integral? Porque quizá uno piensa, esto lo agregué, porque quizá uno piensa que lo único que hace una persona que realiza un cuadro de mando integral es objetivos, indicadores y analizar los indicadores. Pero para eso primero hay que definir un plan de negocio, es decir, qué es lo que queremos hacer este año, por ejemplo, a dónde queremos llegar, los objetivos en sentido amplio. Una estrategia, es decir, cómo vamos a lograr esos objetivos, y los objetivos concretamente de la organización, o sea, de toda la organización, y después lo podemos bajar a cada una de las perspectivas, es decir, a cada uno de los niveles o de las gerencias o de las áreas que tiene esa organización. Alinear objetivos de los integrantes a los organizacionales, ¿sí? La idea es que todos estén involucrados dentro de lo que son los indicadores. Seleccionar esos indicadores claves y perspectivas, ¿sí? Determinar valores objetivos o estándares, que ya lo dijimos. Calcular los valores reales y compararlos con los estándares. Extraer conclusiones y cursos de acción posibles. Y establecer nuevos estándares para el periodo siguiente. Los estándares de objetivo no son fijos. Siempre tengo que tener en cuenta que en el medio tuve otro resultado, por lo cual los estándares son ajustables a los resultados que se obtienen en el ejercicio y a los cambios en los objetivos que se puedan establecer o a la estrategia. Este cuadro lo que busca es determinar que el verde más claro, digamos, en una escala de verdes, el verde más claro son la etapa previa a lo que es la realización del cuadro y de los indicadores, la etapa de construcción de ese cuadro de mando y de cálculo, y la etapa posterior a la realización de los indicadores. Bien, ¿cuáles son los beneficios y riesgos del cuadro de mando integral? Bueno, lo tienen acá. La fuerza de explicitar un modelo de negocio y traducirlo en indicadores facilita el consenso, es decir, acá tenemos una comunicación de una información que surge de indicadores, es decir, de números, no surge de un capricho, digamos, de la dirección, entonces es más fácil involucrarlos o incluirlos a los demás integrantes. Clarifica las acciones del día a día, afectando al corto plazo y a largo plazo. Se pueden comunicar los planes de la empresa a través del cuadro de mando integral, aunar los esfuerzos. Es una buena manera de tener una reunión con los empleados y decirles, bueno, estos son los números que tenemos y acá queremos llegar. De esa manera se le puede determinar a cada empleado a qué se espera de ellos, ¿sí? Y otro es que también se puede utilizar como una herramienta para aprender acerca del negocio. Es decir, comparar planes con los valores actuales va a ayudar a ver y realizar ajustes de acuerdo a si se establecieron bien los estándares, si se establecieron bien pero no pudimos lograrlo, por qué, etc. Bueno, y los riesgos serían como los aspectos negativos. El riesgo de que lo mejor sea enemigo de lo bueno, digamos. Que el cuadro de mando sea perfecto pero desfasado o inútil, o sea que no esté bien constituido. Un modelo poco elaborado y sin la colaboración de la dirección es papel mojado, digamos. Acá estamos viendo riesgos igual cuando está mal elaborado, ¿no? Los indicadores no se escogen con cuidado, el cuadro de mando integral pierde una buena parte de sus virtudes, otra vez un caso en el cual esté mal hecho.
Y cuando la estrategia de la empresa está todavía en evolución, es contraproducente que el cuadro de mando integral se utilice como un sistema de control clásico y por ejecución, en lugar de usarlo como una herramienta de aprendizaje. Bien, tiene que ver básicamente entonces con casos en los cuales se utilice mal, o se construya mal. Bien, para cerrar este módulo, vamos a ver algunos ejemplos de indicadores de acuerdo a las perspectivas establecidas. Esto les va a servir también para el caso en el que vamos a ver un caso práctico con un tablero donde van a tener las distintas perspectivas y van a tener que, en algunos casos, establecer indicadores y en otros casos interpretarlos y tomar decisiones en función de esos indicadores. Bien, vamos a pasarlo medio rápido porque es un compendio de indicadores que es bastante sencillo simplemente para analizar. Reducción de costos sería el nombre, la fórmula es los costos del año 1 sobre los costos del año 0, me van a dar cuál es el nivel de reducción o no. Si me da 1 o superior a 1, quiere decir que no los reduje, sino que los aumenté. Si la empresa busca ser competitiva en precio o en costo, será un indicador clave. La pregunta será, ¿qué es considerado costo? O sea, ¿qué es costo y qué es gasto para la empresa? Y otra cosa importante es que en el caso de para comparar un año con el otro podemos aplicar un factor de aumento de precios, ¿sí? Para ver, por ejemplo, el costo del año 1 le puedo aplicar un factor de inflación. Entonces pongo, por ejemplo, si la inflación fue del 20%, los costos por 0,80 dividido los costos del año 0. O al revés, le agrego el 20% a los costos del año 0. De esa manera lo que yo quiero ver es si pude reducir los costos o no, en términos de que gasté más o gasté menos y no por una cuestión relacionada con el aumento de precios lógico, digamos. Bueno, un indicador de rentabilidad que es parecido a lo que hacíamos en los ratios del análisis de tendencia. Ganancias dividida inversión, o sea, el análisis de los estados contables. La ganancia obtenida dividido la inversión realizada. Bien. El presupuesto ejecutado, esto es importante. Cuando yo destino presupuesto a un área, por ejemplo, determinado, lo que yo puedo ir es haciendo monitoreo de cuánto se asignó y cuánto se va ejecutando, para saber porcentualmente cuánto ejecuté y cuánto me queda disponible para seguir ejecutando. Eso es importante para analizar en forma concurrente, es decir, al momento de que se está realizando voy viendo día a día cuánto aumento de porcentaje que voy gastando para saber cuánto me queda. Si yo ejecuté el 80% y estamos en marzo, estoy complicado. Me queda todo un año para ejecutar solo un 20%, por ejemplo. Entonces, ¿qué hago? Puedo aplicar una medida correctiva en el momento para poder, mejorar o asignar de una manera más eficiente el presupuesto. Nuevos clientes, en el caso de que se puedan determinar cuáles son nuevos y cuáles no, hacemos el ingreso de nuevos clientes dividido el ingreso total, el ingreso en efectivo, ¿sí? Del dinero, para saber qué proporción del total de ingresos fue por clientes nuevos. Eso me sirve, por ejemplo, si yo quiero saber si tengo que aumentar los clientes o no. Y el aumento de ingresos es muy parecido al de reducción de costos, pero en vez de poner costos del año 1 y del año 0, ponemos ingresos del año 1 y del año 0. Perspectiva de clientes o de marketing. Los clientes no rentables, que sería la calificación de los clientes no rentables dividido la cantidad de clientes no rentables. Esto es cuando nosotros aplicamos un scoring para cada cliente. Esto se utiliza mucho en las empresas que tienen pocos clientes y son muy repetitivos, por ejemplo las de servicios. Entonces lo que se hace es determinar, un scoring para ver, de acuerdo a una escala establecida, si el cliente es bueno o es malo. Este es un indicador de lo que llamamos subjetivo, porque es bueno o malo para mí. Por ejemplo, porque no pagó, por ejemplo, porque le mandé el informe del trabajo que realicé y no lo miró, por ejemplo, porque no me contesta los mensajes. Entonces eso le va bajando el nivel de scoring o de valor a ese cliente, y haciendo calificación de clientes no rentables dividido cantidad de clientes no rentables voy a poder establecer, o dividido la calificación total, voy a poder establecer qué proporción de los clientes son no rentables. Cantidad de prestaciones, si es una empresa de servicios, por ejemplo, prestaciones realizadas dividido las estimadas, ver si un objetivo operativo se está cumpliendo o no. Satisfacción de clientes, que ya lo dijimos, es lo mismo que el cliente no rentable, pero en este caso el que pone la valoración es el cliente. Gastos de publicidad, acá lo que decíamos hoy, por ahí un gasto general, analizar gastos en general no me permite tomar decisiones puntuales
pero sí determinar un gasto, por ejemplo, de publicidad. Por lo general los gastos de publicidad se asocian a las ventas, ¿sí? Porque por lo general el presupuesto para publicidad tiene que ver con un porcentaje de ventas. Entonces yo veo qué proporción de gastos de publicidad realicé en función a las ventas que obtuve y lo puedo ir monitoreando para ver si puedo gastar más en publicidad o no. Y la participación en el mercado es un indicador complejo de calcular, porque es difícil saber cuánto de todo el mercado, o sea, cuánto de los clientes que, por ejemplo, consumen mi producto, me vienen a comprar a mí. Hay un método determinado que lo vamos a ver al final de esta clase. Nos queda la perspectiva interna, ¿sí? Un indicador de productividad que es sencillo, un indicador de improductividad que tiene que ver con las unidades defectuosas, un indicador de productividad individual que tiene que ver con las unidades producidas por cada empleado, ¿sí? Para ver si en particular o en promedio los empleados están cumpliendo con los objetivos de productividad. El punto de equilibrio que me determina en qué momento cubro o con qué cantidad vendida cubro los costos tanto fijos como variables sin ganar un solo peso, para saber que tengo que vender por lo menos esa determinada cantidad para cubrir mis costos. Si vendo más de esa cantidad obtengo ganancia. Y el rendimiento, que sería etapa 2 sobre etapa 1. ¿Qué quiere decir? El rendimiento que obtengo de ese producto, que es lo mismo que el desperdicio pero al revés. O sea, es lo mismo que la improductividad pero al revés el rendimiento. Nosotros le ponemos etapa 2, etapa 1 porque de acuerdo a las etapas productivas vamos a tener un desperdicio o no. Entonces, en la etapa 2, por ejemplo, de 1 kilo de dulce, en la etapa 2 me queda 1,5 kg, medio kilo. Yo lo que voy a hacer es medio kilo dividido 1 kilo y ahí me va a quedar cuál es el desperdicio que obtuve de ese kilo, que me va a dar que obtuve un desperdicio del 0,5, por lo cual el rendimiento va a ser lo opuesto, el 0,5. O sea, el rendimiento más el desperdicio me da 1, me da el total de la unidad. Y por último, la perspectiva de recursos humanos. Capacitaciones brindadas de acuerdo a las que se estimaron y las que se realizaron. ¿Cuál es el nivel educativo del personal? Si tengo personal universitario. ¿Cuál es la cantidad de empleados que tienen un nivel universitario? Puede ser un nivel técnico también, un nivel secundario o un nivel de posgrado, de acuerdo a lo que yo quiera monitorear. La antigüedad promedio, para saber si puedo tener una estabilidad laboral, ¿sí? O puede ser considerado también un sinónimo de aumento de productividad, tener gente que esté durante muchos años en la empresa. Años totales de vida personal. Compensaciones, que tiene que ver con la remuneración de vida personal. La compensación es un criterio genérico, ¿sí? de compensación. No es solamente el sueldo. Vamos a incluir, por ejemplo, las cargas sociales y cualquier otro beneficio económico que yo le pueda generar a mis empleados. El seniority, por ejemplo, si quiero saber un indicador de saber cuántos empleados tengo en seniority senior, por ejemplo, que sería más de 20 años, dividido el total de personal, entre otros. Y acá agregamos otros indicadores que no necesariamente tengan que estar sí o sí en esas perspectivas que vimos, sino que podrían estar en otras. Por ejemplo, la inversión en investigación y desarrollo podría ser un indicador de una perspectiva que se llama innovación, ¿sí? O investigación y desarrollo. Entonces, de todos los activos o de toda la inversión que realicé en el año, ¿cuánto fue a investigación y desarrollo? Muy utilizada en empresas de base tecnológica, ¿sí? Que necesitan mucha investigación y desarrollo. Asignación de recursos al área tanto este año en relación a los del año anterior. Rotación del personal, altas y bajas del año dividido el promedio de empleados. Esto podría estar incluido en la perspectiva de recursos humanos, ¿sí? Subamos las altas más las bajas porque rotación tiene que ver con movimiento, no solamente con ingresos, sino con ingresos y egresos, dividido el promedio de empleados. Y la inversión en gestión, que tiene que ver con la inversión, por ejemplo, en sistemas de información, dividido los activos totales. Es lo mismo que la inversión en investigación y desarrollo, pero abocado a lo que es la gestión. Podría haber una perspectiva de sistemas o de tecnología o de gestión. Y para cerrar, vemos cómo se calcula o cuál es un método de calcular la participación en el mercado. ¿Cuáles son los parámetros para determinar ese método? ¿Qué tan grandes son los competidores? ¿Cuántos competidores hay? ¿Y qué tan similares son los productos a esos competidores? Entonces, yo, por ejemplo, soy una consultora de recursos humanos. Los competidores que voy a tener
calculo que van a ser grandes porque hay muchas empresas multinacionales que brindan recursos humanos. Competidores que voy a tener, algunos, no son tantos tampoco. Y el producto que brindamos es similar, si bien va a ser diferente porque cada uno arma el producto como el servicio como desea, va a haber una cuestión similar. Por ejemplo, las etapas del proceso de selección de personal seguramente van a ser parecidas. Entonces estaríamos en un número 2, ¿sí? De los que tenemos acá, porque son grandes los competidores, son pocos, y el producto o el servicio es similar. Entonces, ¿qué me dice? Que voy a tener un nivel de participación en el mercado que va del 0 al 0,5%, es decir, que voy a tener una cuota de mercado baja. A medida que vamos aumentando y que veamos, por ejemplo, que tenemos clientes pequeños, que tenemos menos cantidad de clientes y que los productos son bastante diferenciados, vamos a tener una cuota de mercado más alta, hasta que se llega entre el 80 y el 100 cuando no hay directamente competidores, es decir, cuando estamos en una empresa monopólica. Fíjense ustedes que no siempre tener la cuota de mercado más alta es bueno. Cada uno tiene que tener su cuota de mercado de acuerdo a lo que pueda satisfacer. Y ni hablar de llegar al 100%, que sería un monopolio que no es legal, ¿sí? Pero bueno, dentro de lo que es el marco legal, hay que poder satisfacer esa cantidad de participación en el mercado que yo tengo, ¿sí? No siempre es bajo, tener un valor bajo es malo, ¿sí? Bien. Otro indicador importante podría ser cantidad de clientes que no satisfago. Entonces de esa manera yo tengo que ver, si yo tengo clientes que no satisfago, ¿para qué voy a aumentar mi cuota de mercado? Si hay parte de mi mercado que no estoy satisfaciendo, ¿sí? Un poco esa es la integralidad que hay que hacer. Bien, la intención de esta clase es ver en términos generales los indicadores, tanto de gestión, los indicadores de distintas perspectivas, un tablero de comando o de cuadro de mando integral para que se pueda ver en detalle, digamos, qué es lo que podemos o a qué queremos llegar con todo esto. Para poder ampliar esta información del módulo van a tener bibliografía asociada sobre cuadro de mando integral o tablero de comando, y también sobre toma de decisiones multicriterio, y también va a haber ejercicios en los que van a tener que determinar algunos indicadores e interpretar otros, ¿sí? Esta es un poco la intención que se tiene en este curso, como para poder generar una toma de decisiones, una interpretación. Bien, como se ve acá, este es un tablero de comando bastante amplio, digamos, pero es un poco lo que nosotros estamos buscando. Acá tenemos la perspectiva, por ejemplo, acá usan perspectiva calidad, perspectiva finanzas, perspectiva comercialización, compras o logística. ¿Cuál es el objetivo que tienen? ¿Cuál es el indicador? ¿Y cuáles son los valores considerados? En rojo, es decir, que son críticos; en amarillo, que son aceptables; o en verde, que son los objetivos alcanzados o la meta alcanzada; y cuál es el nivel actual, es decir, cuál es el nivel que yo tengo. Y en función de eso clasifica los resultados como verde, amarillo o rojo, ¿sí? Acá lo tiene medido en distintas fechas, por eso tiene, en algunos casos está todo verde, en otros no. Una aclaración que nos faltó hacer es que los objetivos pueden tener varios indicadores asociados, y que tampoco es bueno, digamos, tener mucha cantidad de indicadores si no son necesarios. Hay algunas empresas que tienen reglas para determinar cuántos indicadores por cada objetivo o por cada perspectiva van a tener. Algunos hablan de la regla del 7, que tiene que ver con una cantidad máxima de 7 indicadores por cada perspectiva o por cada objetivo. Pero bueno, no está establecido específicamente que haya que tener una determinada cantidad de indicadores, sino que tienen que ser los que se necesiten. Bien, esto sería una especie de tablero de control, lo de comando, ¿sí? Donde se analiza cada una de las cosas que nosotros fuimos viendo a lo largo de la clase. Tendrán ejercicios asociados a este tema, y espero una vez más que les haya sido de utilidad no solo el módulo, sino el curso en general, porque con este módulo 3 terminamos los contenidos del curso, ¿sí? La idea fue ver aplicaciones de estadística, tanto a lo que es el primer módulo, que tenía que ver con aplicaciones generales; segundo módulo, aplicaciones a la contabilidad y gestión; y el módulo 3, aplicaciones a la administración. Les deseo que puedan terminar el curso y estén contentos con el curso que han realizado, y nos veremos en una próxima. Chao.